requisito para estar aquí donde estoy yo solo es uno, y es que les guste hablar. A mí me fascina hablar, a veces me trabo, ¿verdad? Pero lo importante es que les guste platicar, y es por eso que estoy aquí, a hablarles a ustedes el tema de contenedores en el ecosistema Cloud Native, y pues vamos a explorar un poco más allá de Docker, porque estoy seguro que ustedes, acaban de preguntarles si conocían Docker, y pues sí, conocían el tema de contenedores, pero pues vamos a ver qué hay más allá, ¿verdad? ¿Qué hay más allá de Docker? Entonces, pues vamos a empezar. Un poco de mí, ya lo dijeron ellos. Yo soy estudiante igual que ustedes. ¿Ustedes están en qué semestre van? Espérense. Séptimo. ¿Aquí? Séptimo, octavo, noveno, décimo. Ya, yo estoy igual. Entonces, pues yo casualmente este año y el año pasado empecé a empaparme de Docker y el tema de contenedores. Entonces vamos a empezar hablando un poco de los contenedores. Ya saben qué es, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco de la historia. Esto ya es viejo, esto empezó antes que yo naciera y mucho que ustedes. Sí, yo no soy tan viejo, es la barba. Pero esto la idea empezó allá en el 99, 2000. FreeBSD es un sistema operativo que se desarrolló en una universidad gringa, en Berkeley, si no estoy mal, donde ellos agregaron un tema que se llama jails, que son las jaulas. Entonces, lo que hacían ellos en el sistema operativo era crear mini sistemas operativos encapsulados de manera virtual. Entonces, ahí empezó ya a surgir esta idea, ¿va? De que era aislar las cosas. Aquí la palabra más principal que vamos a tocar es mucho el aislamiento. ¿Qué pasó después? Un año después o 2 años después, Linux introdujo a su kernel en un parche, lo que fue Linux Server, vServer. Aquí ya se empezaban a ver temas de querer instalar las cosas, procesos y hacerlo que no se juntaran ciertos procesos y pudieran funcionar de manera aislada. Luego, en el 2004, Red Hat lanzó lo que es Solaris Zone, que pues igual siguen siendo tecnologías para poder separar aplicaciones, procesos y que todo se trabaje de manera encapsulada. Luego, ¿qué pasó? En el 2006 Google lanzó lo que empezó a formarse ya como que la idea más poderosa, que son los C-Groups. Estas son cosas más como del kernel, pero que son como que la piedra angular de lo que hoy conocemos contenedores. Ya en el 2008 Red Hat y otras empresas pues lanzaron lo que son los namespace, que también son, como les digo, cosas para poder insolar procesos. Y ya en el 2013 nació lo que fue Docker, que estoy seguro que ustedes lo conocen, ¿verdad? ¿Conocen Docker? Entonces, nació ya como que juntando todo lo que Linux ofrecía, y ellos pues lo que hicieron fue empoderarlo, ¿verdad? Crearle su CLI se llama, que es la línea de comandos exclusiva de ellos, y una interfaz, y pues lo hicieron más fuerte y lo lanzaron al mercado. La ventaja de los contenedores, aquí hay muchas ventajas. Son livianos. ¿Por qué son livianos? Porque al final lo que se hace es ejecutar procesos. Los procesos, no sé si lo vieron, ¿han visto algo relacionado con el kernel de Linux? ¿Sí? Entonces en el kernel de Linux lo fundamental ahí son los procesos. Entonces, ¿qué se hace? Que los contenedores al final y al cabo son procesos que están aislados. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Que sean más densos. ¿A qué significa que sean más densos? Que pueden existir en cantidad grande en un mismo lugar. Háganse de cuenta, química, llevaron química, ¿va? Entonces hay materiales que son más densos que otros. Eso significa que en menor medida puede que sean más densos que el agua o otros elementos. Entonces los contenedores son así, son densos. Eso quiere decir que en una computadora yo puedo tener, dependiendo de los recursos, 10, 20 contenedores. Son portables. Estos los puedo transportar ya sea a cualquier computadora. Únicamente pues hay que tener los requerimientos. En este caso si uso Docker, pues tener como que el Docker Engine o las demás herramientas que utilicemos. Inmutables. Esto quiere decir que no se pueden destruir y que tampoco se pueden modificar fácilmente porque existe una imagen. Son escalables a nivel de la nube. Estos pueden replicarse en muchas veces.
Y por último, son seguros. Por querer aislar los procesos, eso significa que los permisos son más restringidos y pues hay menos cosas en el que poder acceder y pues esto los hace más seguros. Ahora pues vamos a ver un cacho de la comparativa. Ya habló el ingeniero sobre las máquinas virtuales y pues ahorita vamos a comparar con los contenedores. ¿Qué sucede con las máquinas virtuales? Ojo que pues estos se siguen utilizando. Y es que nosotros para montar una máquina virtual en nuestra computadora tenemos que tener un hipervisor. Y con la ayuda del hipervisor podemos montar ya sistemas operativos, que ya estamos hablando de querer extraer de manera física espacio en memoria, espacio en la memoria RAM. Y pues quiere que no va a ser un proceso más lento y más pesado, ¿verdad? Porque no cualquier computadora puede levantar lo que es un sistema operativo. Pero ahora, ¿qué es lo que lo diferencia de los contenedores? Los contenedores véanlo como que si fuera una máquina virtual, pero abstracta. No separa nada físico, sino que simplemente lo que hace es tomar esa idea de montar un sistema operativo en nuestra computadora, pero lo va a hacer de manera abstracta. Eso quiere decir que con la ayuda de los namespace, de los grupos, vamos a crear ahí sí que ecosistemas que están aislados de otros contenedores y que simulan un sistema operativo, pero al final, ¿qué es? Son procesos. Los contenedores son procesos, ¿sí? Entonces esa es como la gran diferencia que existe. Y obviamente pues tampoco vemos que no cuentan con el hipervisor, que el hipervisor es la capa que ayuda tanto a nuestra computadora local como a las demás a distribuir los recursos, ¿verdad? Entonces esa capa nos la saltamos con la ayuda de los contenedores, que eso se va a hacer ya a nivel de kernel, ¿sí? Entonces no sé si me van cachando, van agarrándome el hilo, la onda, va. Entonces, paja, ¿va? ¿Quién dijo paja? No. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar del Container Engine. El Container Engine es ahí sí que el que sirve y que está a nivel del kernel para poder crear los contenedores, o más bien los procesos, porque los contenedores son procesos que se corren de manera separada. Entonces aquí pues les voy a explicar más o menos cómo es que funciona. Hagan de cuenta que por cada herramienta que vamos a ver, el Container Engine cambia, no es el mismo, pero digamos que este es como una representación general de cómo es que funciona. ¿Qué pasa? Ustedes como usuarios van a venir y van a ingresar a un comando. Este comando va a caer al Docker Engine, Container Engine, y pues va a revisar qué sucede aquí, va a ver si lo tiene ya instalado en caché, o si no, lo va a ir a traer al catálogo de imágenes que está en la nube, Docker Hub, ¿sí? Y luego, después de eso, ya va a crear lo que es el contenedor, pero pues lo que sabemos que va a hacer es crear un proceso. Entonces, para hacer eso, utiliza lo que ya hablamos antes, que son los namespace y los cgroups. No profundizo en esto porque son temas un poco más complejos y son más especiales que le dedique uno más tiempo. Al final les voy a dar una sorpresa, bueno, para mí es sorpresa, ¿verdad? Pero espero que para ustedes también. Y entonces vamos a continuar. Entonces ahorita pues ya teniendo en cuenta que es los contenedores, un poco de su historia, vamos a saltar allá al contexto de la nube. Y es que los contenedores, como lo ven aquí, son una pieza fundamental. Son ahí sí que la piedra angular de la nube. ¿Por qué? Porque estos lo que van a hacer es un desarrollo ágil, permitir empaquetar aplicaciones, simplificar todos los procesos y eliminar el famoso dicho, funciona en mi máquina, ¿va? Y cuando lo hacen en la producción, explota, se muere. Otra cosa es una implementación consistente, utilizando el tema de imágenes. Nosotros podemos hacerlo portátil, ¿verdad? Agarrar nuestra mochila, meter nuestro contenedor y darse a nuestro compañero y va a funcionar de manera igual. Ahora, los casos más comunes. En la nube, los casos más comunes están los microservicios. No sé si han escuchado los microservicios. Desplegar aplicaciones pequeñas, más que todo una lógica de negocio en específico y desplegarla, ¿verdad? En aplicaciones sin estado, cuando hablo sin estado me refiero a que no dependen de que los datos sean persistentes. Esto quiere decir que pueden destruirse o crearse los contenedores sin ningún problema y no va a pasar nada.
porque la idea de los contenedores es que funcionen y si se destruyen, pues no pasa nada, son hemíferos, es la palabra. En el DevOps, el ingeniero ya lo habló, y pues el DevOps es más que todo una colección de términos que engloban muchísimas cosas. No me recuerdo ahorita lo que el ingeniero habló, pero ustedes si pusieron atención, ¿verdad? Entonces ya van a saber. Entonces, ya hablé muchas maravillas de Docker. Y pues quiero recalcar una cosa, que los contenedores, como ustedes lo ven ahorita, pues maravilla, ¿va? Calidad, la solución de todo, pero no. Los contenedores no son una solución mágica, ni mucho menos la única solución. Usualmente, pues en Guatemala, en muchos lugares siguen utilizando las máquinas virtuales o diferentes formas o estrategias o arquitecturas para el manejo de sus aplicaciones o negocios. Entonces, lo que yo quiero que les quede es que los contenedores, a pesar de que son una maravilla, no son la única solución y tampoco pues son mágicos, ¿verdad? Pero ¿saben qué son los contenedores? Son poderosos. Los contenedores son fuertes. No sé si ese meme es de la película esta de Depredador. Y entonces ahí espero que entiendan, ¿va? Como que la analogía, ¿va? Están dándose el brazo así que cuates. El contenedor y la nube. ¿Por qué? Porque primero sabemos que los contenedores son poderosísimos y que existe un mutualismo entre los contenedores y la arquitectura Cloud Native. ¿Qué es el mutualismo? Esto es un término muy utilizado en la naturaleza. Hagan de cuenta que en el desierto, yo lo vi en un documental que decía que hay ratones y arañas que pueden convivir juntos porque se ayudan, ¿verdad? A pesar de que son enemigos, se ayudan para aprovechar las ventajas del uno del otro. Uno lo protege y el otro le ayuda a cazar comida. Entonces, moviendo esa analogía a esto, vemos que sí existe un gran mutualismo, un aprovechamiento de las ventajas de la nube y las ventajas de los contenedores. ¿Por qué? Porque los contenedores, como lo vimos anteriormente, son ligeros, se pueden mover, destruir. Entonces, a la nube, ¿qué le va a servir? Le va a servir, ¿por qué? Porque la nube lo que va a hacer es levantar, en este caso, máquinas virtuales o usar pedazos de funciones que van a correr en contenedores y entonces con eso crear armas más poderosas para la nube. Entonces, funciona muy bien y prácticamente cuando hablamos de la nube y herramientas, por ejemplo, han usado Azure, han usado AWS, han usado GCP, Docker Run, no, Cloud Run, que es de Google, levanta contenedores. Kubernetes, pues sabemos, como el ingeniero habló, los contenedores en este caso van a ser la comida o el instrumento, ¿verdad? En el AWS, pues también igual tenemos las lambdas, ¿va? Las lambdas se corren ¿en dónde? Al final se van a correr en un contenedor y el contenedor pues va a estar montado o van a existir múltiples réplicas. Entonces, ya hablando un cacho de los contenedores, vamos a pasar a las alternativas. Y en este caso, pues vamos a hablar de 4. Tenemos Docker, ¿verdad? La más conocida, Podman, ya lo vamos a ver, Containerd y CRI-O, que son como diferentes alternativas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el más conocido, Docker. Docker es un pionero en lo que es el tema de la containerización y su interfaz es bastante amigable. Imagino que ustedes ya lo han usado tanto en la línea de comandos como en la interfaz gráfica. La comunidad es bastante extensa, también es fácil de usar y es portátil. Se puede instalar en cualquier sistema operativo. Y pues, bueno, este punto lo vamos a ver al final. ¿Y qué beneficios tiene utilizar Docker? Docker es ligero al crear contenedores de manera aislada. También es fácil de desplegar y escalar. Y su kernel pues es un sistema operativo compartido. Y también otra cosa que le da un plus a Docker es que existen infinidad de herramientas creadas por la comunidad que le da esteroides a lo que es Docker. Pero hay un problema con Docker y es que antes a sus inicios Docker era open source. Eso quiere decir que ustedes podían tomar el código, trabajarlo y pues mandar un pull request.
No, ahora ya no. Lo que pasó con Docker es que se privatizó, se volvió una empresa y pues ya no es open source. Entonces, ¿qué pasó? Ahí vinieron las demás alternativas. Y vamos a empezar con Containerd. Containerd pues es enteramente enfocado en el runtime del contenedor. Hagan de cuenta que Docker ya no es solo el contenedor, sino que es como un ecosistema de herramientas para que el uso de los contenedores sea más eficiente, más rápido y mejor. Pero, ¿qué es Containerd? Containerd es como extraer el corazón de Docker, que se enfoca en la parte de construir contenedores, crearlos, subirlos en este caso a la nube donde se guardan. Y lo que hizo es que antes esta herramienta pertenecía a Docker, pero se dieron cuenta que no, entonces vinieron y lo separaron y empezaron a construirlo de manera comunitaria, esta herramienta, y se enfocaron más que todo en el runtime del contenedor para que fuera más rápido en el momento de desplegarse y de crearse. Y lo que hace pues es que ¿nadie habló? ¿No? Entonces lo que hace es está diseñado para manejar el ciclo de vida. También algo bastante peculiar de este Containerd es que tiene los principios de modularidad y extensibilidad. ¿Qué significa esto? Que el contenedor se le puede ir tuneando, se le puede, como un carro, póngase un Honda Civic, se le puede meter piezas y toda la onda, entonces igual a se le puede hacer lo mismo, se le puede empezar a tunear. Entonces imagino que a aquella mara que le gusta arreglar las cosas y dejarlo a su modo, si tienen carros, dejarlos que haga el escape, ¿va? Lo mismo es aquí, solo que a tema tecnológico. Otra cosa es que es bastante flexible y es bastante adaptable y que soporta múltiples runtimes. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero usar el runtime de Docker, lo voy a poder hacer. ¿Qué ventajas tiene? Es simple porque lo único en lo que le vamos a enfocar es enteramente en el construir el contenedor. Ya hablé la posibilidad de poder tunear el contenedor, más que todo en cómo los manejamos, ¿verdad? No en sí el contenedor, sino cómo es que vamos a manejar los contenedores. Eso es lo que nosotros podemos tunear. Otra cosa es que su diseño es bastante diseñado para la escalabilidad y el performance. Y también está súper enfocado en la seguridad. Ahora vamos a pasar al otro, que es CRI-O, que pues su nombre, sus siglas significan Container Runtime Interface Orchestrator, y que funciona directamente con Kubernetes. Entonces, si ustedes quieren usar Kubernetes en algún día, pues saben que va a ser una opción bastante poderosa porque se enfoca únicamente en esto. Y al igual que Containerd, CRI-O es open source. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden tomar el código y poder, pues si quieren mejorarlo, arreglar bugs, hacerlo y mandar un pull request, a diferencia con Docker, que no se puede. ¿Y cuáles son las fortalezas? Las fortalezas de CRI-O es que está alineado a Kubernetes y que elimina muchísima complejidad y que se adapta bastante bien a lo que es todo el ecosistema de Kubernetes y al momento de desplegarlo. Otra de sus ventajas es que optimiza los recursos y mejora el rendimiento, y es una comunidad que está creciendo. No es tan poderosa como Docker, pero pues ahí va. Y ahora vamos a pasar a lo que es Podman. Podman es más que todo una alternativa de Docker. Si ustedes están aburridos de utilizar Docker, porque puede llegar a ser muy pesado, realmente es bastante pesado y consume mucha RAM, más si usan Windows. Si lo levantan en Windows, de buena onda, 4 GB se le quita, va. Entonces con Podman pueden utilizar lo que es una alternativa más ligera. Es compatible con muchísimas de las características de Docker, como el Dockerfile, el YAML, y la parte de traer imágenes de un registro, ¿verdad? Y otra cosa que le da ventajas es que se ejecuta sin modo de privilegios. En Docker ustedes tienen que usar el bendito sudo, ¿va? Sudo. Harto ya. Cambio con Podman no. Con Podman no es necesario, entonces esto lo hace más seguro porque evita que en algún contenedor pueda acceder, un contenedor malicioso pueda acceder a nuestro kernel y pues robarnos datos o hacer algo, ¿verdad? Y está pensado
Podman está pensado para usarlo de manera local, porque lo que hace es hacerlo más flexible, más eficiente a nuestras computadoras, y pues también sabemos que es open source. Aquí les tengo una comparativa bastante bonita de las características que los diferencian. Entonces vamos a empezar con el rendimiento. Docker pues es estable, Docker es el rey, Docker va a seguir siendo el rey. Containerd en el tema de rendimiento es estable y pues es diseñado para un control tuneable, ¿verdad? Hacerlo más específico. El CRI-O pues optimizado para Kubernetes, y Podman es ligero y pensado para sustituir o ser una alternativa a Docker. La facilidad de uso es que Docker es amigable, Containerd requiere ya conocimientos más avanzados, CRI-O es pues diseñado únicamente para contenedores y las características llegan a ser más avanzadas. Podman es parecido a Docker, solo que por ser la competencia directa es más simple. En el tema de la flexibilidad, vemos que Docker siempre gana en casi que en todas las características. En el tema de Containerd es una arquitectura modular, como les decía, pueden separarse, ¿verdad? Luego CRI-O es como más específico para el tema de Kubernetes, y pues Podman soporta diferentes formatos. Luego, ahora en el caso de uso y la comunidad pues la más grande sigue siendo Docker y las demás están creciendo. En los casos de uso, pues Docker es más como para lo general, y Containerd es más que todo para los volúmenes grandes de contenedores, y CRI-O para Kubernetes, y Podman la alternativa. Aquí les tengo una imagen, no sé si se ve bien. Esta imagen lo que hace es mostrar cómo es que se crean las aplicaciones o se despliegan. Vemos que la gran diferencia entre vamos a ver, Docker y Podman es en cómo lo que ven aquí, el Docker Daemon es el Docker Engine. El Buildah es también como el Docker es como el Container Engine, pero de Podman. Entonces aquí en esta imagen se puede ver más o menos cómo es que estos se construyen, y si se dan cuenta pues la mayoría es bastante igual. Por ejemplo, tomemos el de Kubernetes, el de Docker, que es el más sencillo. Tenemos la imagen, ¿verdad? Tenemos la imagen, y se va a guardar en un registry, y luego se va a crear la imagen o se va a descargar, y luego ya pues se despliega, ¿verdad? Y al igual sucede con los demás. Entonces esto que ustedes ven aquí es lo que ocurre dentro de la nube cuando nosotros corremos contenedores, cuando levantamos un contenedor o cuando levantamos diferentes contenedores en Kubernetes. Y ahora pues vamos a pasar un poco al uso actual y las tendencias. ¿Dónde es que se utiliza CRI-O? CRI-O se utiliza mucho más que todo en los servicios de la nube. Por ejemplo, CRI-O pertenece mucho a Red Hat y se utiliza en muchas de sus plataformas de la nube como parte de la infraestructura. Containerd igual, se utiliza como la parte de la infraestructura para levantar nuestras aplicaciones. Ahora vamos a pasar con Docker, que si se dan cuenta pues Docker predomina tanto en sus partners, que son como empresas bastante poderosas. Tenemos Udemy, AWS, que lo utiliza Red Hat, Mongo, Grafana. Luego tenemos que se integra con nuestras herramientas favoritas. Y por último, pues estas son las como empresas más populares que lo utilizan. Podemos ver que está Spotify y están Rakuten o Pinterest, ¿verdad? Otra cosa, yo lo puse junto con Podman porque al final Podman no es como que sea sí es una alternativa a Docker, y entonces lo que quiero dar a entender aquí con Docker o Podman es que pueden utilizar cualquiera de las dos, que cualquiera de las dos va a influir o va a estar integrado con lo que ustedes ven aquí. Entonces, bueno, vamos a pasar ya a las últimas partes, y es que, ¿cómo estamos aquí en Guatemala? Estamos mal. Bueno, a mi opinión pienso yo que estamos mal, pero esta es una noticia que saqué de la prensa libre en el 2022,
Y decía que el uso de la nube, ojo que aquí dice nube, ¿verdad? No contenedores, porque encontrar ya de contenedores es un poco más específico, pero si hablamos de la nube, pues van de la mano. Podemos ver que esto en el 2022 aumentó el 15% cada año, eso quiere decir que quizá ahorita ya está un poquito más alto. Y otra cosa aquí abajo es que en ese año el 60 o 50% de las empresas a nivel de Guatemala pues están como que migrando y tener sistemas híbridos, ¿verdad? Tener algo on-premise y luego algo en la nube. Esto pues en el 2022 es aceptable, ahí va creciendo. Yo digo que este año pues ya va más o menos, entonces quiero hacer una dinámica antes que se duerman, porque ya veo que aquel ya está quedando dormido. Entonces, a ver, levanten la mano, ¿quién trabaja? No puedo contar, pero va. Ahora levanta la mano, ¿quién trabaja en el orientado pues a la carrera, ¿verdad? Sistemas, programación, 4, 5, ¿cuántos hay? 1, 2, va. Ahora, ¿cuántos de ustedes utilizan la nube? Ya son varios, ya se dan cuenta cómo está cambiando. Me imagino que si usan la nube, pues está relacionado con algo de lambdas, algo de máquinas virtuales o contenedores, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues esto está creciendo y estas charlas que nosotros hacemos, pues es con la idea de que ustedes amplíen su conocimiento y ya dejen de, bueno, no lo dejen, sino que vean diferentes alternativas, ¿verdad? De dejar de querer usar cosas ya on-premise y empezar a migrar un poco. Entonces, pues yo les traigo una sorpresita. Ahorita les explico. Yo este año, este semestre, pues yo llevé un curso donde más que todo estaba enfocado que ese curso lo da el ingeniero de sistemas operativos. Entonces ahí se empieza a hablar de lo que es Linux, el kernel de Linux, así grueso. Luego saltamos a contenedores y luego saltamos a Kubernetes. Entonces yo aquí les hice como un pequeño roadmap para que por si ahorita que salgan de vacaciones quieren empezar a empaparse, porque esto es el futuro, o sea, si de verdad quieren tener primero un mejor salario y aprender más y ser más competentes, es que se tiren a la nube o bien tengan noción de qué es, ¿va? Entonces, para empezar, ¿ustedes qué pueden hacer? Empezar a empaparse un poco de la historia de sistemas operativos, los diferentes sistemas operativos que existen, ¿verdad? Luego pasarse al kernel de Linux, sí sería bueno que lo estudiaran bien porque el kernel, de ahí nacen los contenedores. Luego, pues saber un poco de Shell, cómo funcionan el sistema de archivos, porque al final se utiliza mucho. Y luego saltarse a procesos, que los procesos también son súper importantes. Entonces yo haría mucha énfasis en aprender bastante bien el tema del kernel y procesos. Ya después de eso ya se van a poder lanzar a contenedores y les prometo que se les va a hacer muchísimo más sencillo. Obviamente si ustedes ya lo vieron, que estoy seguro que sí, entonces sería bueno que pausaran un poco esto y echaran una regresada y estudiaran un poco el kernel, más que todo la parte de procesos y cómo funcionan los namespace y los cgroups, que eso es, como les digo, es fundamental para entender muy bien contenedores. Y pues únicamente es eso, no sé si tienen alguna duda. ¿Sí? No, ¿por qué no puedo usar Docker bien en mi computadora de Windows? Pues es por precisamente el kernel. Es el kernel. Porque el kernel de Linux es bastante, no es complejo, pero la forma en cómo se desarrolló y todo lo que vimos en la línea del tiempo que le metían los namespaces, los cgroups y los procesos, que los procesos son súper fundamentales, son muy diferentes a como el sistema operativo de Windows lo hace. Para hacer en Windows es un merequetengue, cosa que, te soy sincero, no estoy seguro cómo es que Linux funciona su kernel o su sistema operativo en sí ya por dentro, ¿verdad? Porque no es algo que nos enfocamos en el curso, pero por eso es que hay problemas, porque no funcionan igual en este caso los kernels, digamos. ¿Sí?
Mira, buena pregunta. Sí, al final los contenedores terminan siendo procesos que están muy relacionados y que tienen que ver con el kernel de Linux. Entonces, sí, estos deberían de funcionan únicamente si en tu Windows tenés instalado Windows Subsystem for Linux, se llama. Entonces, si vos tenés instalado eso, te va a funcionar, pero no es que CREO ni Containerd estén específicamente hechos para funcionar dentro del sistema operativo de Windows, sino que están. Lo que pasa es que los containers son como ya lo general, vamos, lo que está hasta abajo. Y eso funciona muy bien con Linux. Entonces, lo que hacen Containerd es crear herramientas o abstraer ciertas cosas para que funcione mejor la creación de imágenes y contenedores. Pero en sí, todo va a correr dentro del kernel de Linux, que es como que lo primordial, ¿va? No sé si alguien más. Muy bien, buena pregunta. Mira, este año hicimos un proyecto en el curso que da el ingeniero. Era levantar contenedores, ¿vamos? Casi que todas, hablamos de los grandes, GCP, que es Google Cloud Platform, AWS y Azure, tienen lo que es levantar contenedores solos y también el tema de Kubernetes, que en GCP se llama AKS, no, Container Engine, no, JKE, y en AWS es AKS. Son nombres menos feos, pero la cosa es que todos estos grandes ofrecen esos servicios y sí son caros. Con Kubernetes es caro. Nosotros cuando yo levanté el proyecto, en un mes me gastó casi $100. Por eso ese es un gran problema de la nube, más que todo con Kubernetes, es muy caro, pienso yo. Bastante caro si un emprendimiento quiere empezar a levantar sus cosas, es caro, pero hay alternativas. Una alternativa que yo uso en donde estoy haciendo como un emprendimiento es Cloudrun, que lo que hace es abstraer todo lo de contenedor de Kubernetes y poder levantar vos solo tu contenedor. Entonces, lo que va a hacer ahí es que te van a cobrar por el tiempo que esté levantado, funcionando el contenedor. ¿Sí? Depende, porque si hablamos de on-premise, primero tenés que. No, yo creo que on-premise sí es más caro, porque tenés que venir y primero comprar el hardware, ¿va? Tiene que ser un buen hardware, configurarlo. Y de ahí, de configurarlo, bueno, lo más caro es el hardware, ¿va? Y configurarlo, pues necesitas un especialista que quizás le tienes que pagar, ¿va? Cambio en la nube, mira, te lees la documentación y lo puedes levantar. No es tan complejo. Y sí, digamos que es más barato, pero no tan barato, es caro. Ajá. Entonces, no sé si alguien más. ¿Todos bien ahí? ¿Otra vez? Un clúster en. Ah, no, sí cambia muchísimo porque el clúster lo que tiene es que están los nodos, ¿va? Entonces está el maestro que el maestro de orquesta, ¿va? Que va a decir cuándo tocar y quiénes tocar, y entonces ya están los nodos. Es como una forma más como de abstraer los contenedores y crear ecosistemas más poderosos. En cambio, el Docker Compose lo que hace es compartir una red entre los únicos contenedores que vos vayas a levantar. No es como tan automatizado. La palabra creo yo que sería no es tan automatizado, porque Docker Compose tienes que configurar bien, detalladamente, y si algo falla o una cosa cambia, ya no jala, ¿va? En cambio, con Kubernetes es más general y más enfocado a manejar contenedores a mayor escala. ¿Alguien más? Yo realmente, no, te estoy seguro, no sé si aquellos saben. ¿Ah? ¿Qué eras?
Queda, fíjate, yo realmente de temas de Kubernetes estoy aprendiendo todavía, entonces no mucho sé, pero quizá el Inge te pueda ayudar a responder esa pregunta porque yo, discúlpame, pero en esa parte sí todavía no llego. Me voy a meter. No, solo para la salud de los containers. Bueno, pueden hacer varias cosas, va. Kubernetes implementa unas dos pruebas que se llaman readiness y ¿cómo es? Liveness, creo yo. Son como dos apartados que ponen en la configuración del pod y él está revisando como que le da, si fuera una API, revisa el puerto 80 cada 60 segundos, ¿no? Si falla, reinicie y les dice cuántos reintentos tienen que hacer, ¿va? Entonces entre readiness y liveness son como dos reglas que sirven para eso. Si falla y se muere, lo reinicia, ¿va? Entonces vos le pones como reglitas, ¿va? Pero digamos, si querés hacer como algo más avanzado, queda es como una herramienta con K, ¿va? KEDA, ¿va? Es una herramienta que implementa eso, pero de formas más avanzadas. Hasta puedes implementar colas de mensajes, que a partir de ciertas colas de mensajes crezca, que se reduzca. Tiene integración con varias herramientas, entonces con KEDA podrías hacer algo como un poquito más avanzado. Y la tercera es que hay unas cosas que se llaman controladores en Kubernetes, que son como, llamémosle programaciones personalizadas para crear sus propias cosas en Kubernetes, ¿va? Y tendrías que tocar código para poder hacer lo que no tiene Kubernetes por defecto. Eso sería como lo más, ya lo último, ¿va? Entonces creo que muchos se quedan nada más en queda, ¿va? Entonces creo que esas tres opciones tendrías. No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Estamos bien? Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado.